Excelente. Bueno, déjenme comenzar para poder ayudar un poco a las visitas que están con nosotros hoy, para hablarles un poquito de lo que hemos estado haciendo en las últimas 7 semanas. Este curso se denomina Predicación Expositiva 2. Y cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando no de un tipo de sermón, sino de una filosofía para la predicación que puede ser muy efectiva en mejorar nuestra habilidad para comunicar con más claridad, en mejorar nuestra habilidad para hacer una buena interpretación y una buena exégesis del texto bíblico, y sobre todo que podamos producir los efectos que la palabra poderosa del Señor tiene a través del Espíritu Santo en la preparación de sermones. Como hablamos de una filosofía de la predicación, hay tipos de sermones, pero todos esos tipos de sermones quedan debajo de la sombría de lo que es la predicación expositiva. Algunas características de las que hemos estado hablando, y esto les sirve de repaso a mis estudiantes, es que cuando hablamos de predicación expositiva estamos hablando de la predicación de un solo concepto. Estamos entendiendo de que nuestros cerebros funcionan mucho mejor cuando el predicador, en lugar de hablar de un montón de cosas en una sola predicación, realmente gira la predicación alrededor de un solo concepto. Ese concepto es el que lidera todo lo que es la elaboración del sermón, desde la introducción, las aplicaciones, el material de apoyo, todo el contenido gira alrededor de esa idea central que es derivada del texto bíblico. Otra de las características es que mucho del proceso de elaboración del sermón tiene que ver con un estudio un poco más profundo, un poco más integral al texto, en el cual estamos extrayendo del mismo texto, dejando hablar al texto, en lugar que nosotros querramos meterle contenido que el texto realmente no tiene. Y esa es una de las características muy importantes. Dentro de los procesos, nosotros creemos de que la predicación expositiva es tan importante porque debe hablar primero el predicador. El Espíritu Santo usa en la preparación del sermón para hablarle al predicador y a través del predicador entonces hablar a la congregación, llevándolos, es importante esto, llevándolos a entender el texto bíblico, pero también cómo ese texto bíblico realmente es aplicado a la vida y a la realidad de las personas a nuestro alrededor. Así que esa es la filosofía. Cuando hablamos entonces de estilos debajo de la sombría de predicación expositiva, es entonces cuando encontramos el estilo de predicación expositiva que se llama textual, que es el tipo de predicación donde ustedes toman un solo pasaje bíblico, extraen todos los contenidos de ese pasaje bíblico y no se salen de ese pasaje bíblico durante todo el tiempo de la predicación. Un segundo estilo dentro de la predicación expositiva podría ser la predicación expositiva temática. Y de hecho, eso es lo que hemos estado aprendiendo en la clase de la semana pasada. Y hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo se puede predicar expositivamente al momento de estar tratando un tema. Cuando se trata de un tema, no es un solo pasaje, sino pasajes de diferentes orígenes para formar un concepto central que se deriva a la gente. Bueno, y podemos seguir agregando cosas, como por ejemplo, debajo del sermón expositivo podría estar el sermón entonces biográfico, podríamos tener un sermón narrativo, podríamos tener predicación de profecía, podría tener predicación de salmos, todo bajo la filosofía de la sombría grande que es la predicación expositiva. Entonces, eso es más o menos lo que hemos estado estudiando y hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de cómo preparar un sermón temático. Sin embargo, debemos estar conscientes que todo ese concepto de predicación expositiva es una predicación que tiene un origen muy norteamericano. Y yo sé que para algunos, pues sí, algunos dirán, sí, es cierto, porque en Latinoamérica no predicamos así. Y sí, hay cierta verdad en todo eso. Sin embargo, ha sido muy beneficioso para todo el mundo realmente el hecho de que podamos tener un sistema, un método, una metodología que ha servido no solo para Estados Unidos. De hecho, para las visitas, porque esto ya se los conté a mis estudiantes, el profesor que diseñó esta metodología de predicación expositiva se llamaba Haddon Robinson y fue presidente del seminario de Denver, de donde se originan estas clases, y aquí escribió en parte ese libro y luego fue a ser el presidente del seminario, de un seminario en la costa este de Estados Unidos. Murió hace unos cuantos
un año o 2 años atrás, ya no recuerdo exactamente, pero recientemente. Ese método ha sido utilizado en muchos de los seminarios de Norteamérica, ha sido utilizado en seminarios de Latinoamérica, pero al mismo tiempo no podemos dejar de pensar de que es una metodología originada en Estados Unidos, creada por un estadounidense y con una mentalidad y una forma y un acercamiento al texto que es norteamericano. No significa que todo lo norteamericano se debe desechar. Hay grandes contribuciones por el método. Pero lo que hoy vamos a hablar es acerca de la contextualización. Es decir,